reflexión, el análisis y los comentarios obligados en una mañana como esta en función de lo ocurrido con el Bester Gordillo. Escuchamos hace unos minutos a Lorenzo Meyer con su revisión del tema y decía, tiene tantas aristas que bueno, desde luego no nos va a alcanzar el tiempo, decía Lorenzo, pero bueno, la idea esta mañana es poder escuchar el mayor número de voces y de reflexiones y de análisis de un suceso político-judicial, llamémoslo así, en torno a uno de los personajes pues más polémicos de la vida pública mexicana, que es el Bester Gordillo. Le agradezco a Jorge Castañeda, al doctor Castañeda, que me tome la llamada. Y bueno, pues por varias razones te hemos llamado, Jorge, desde luego, habiendo sido tú parte del gobierno de la alternancia de Vicente Fox, habiendo tú en su momento también pues reconocido una amistad con el Bester Gordillo, y como voz crítica de la vida pública mexicana, pues te hemos llamado para conocer tu punto de vista, tu reflexión después de lo sucedido. Jorge Castañeda, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, gusto saludarte. ¿Qué dices de lo sucedido? Cuéntame. Mira, Carmen, yo creo que son varios aspectos, como dices, que comentaba Lorenzo Meyer, ¿no? El primero es que cualquier golpe, cualquier medida contra los poderes fácticos en este país, y hay muchísimos, yo creo que es bienvenido, tiene que ser aplaudido, porque este país de lo que más padece desde hace muchos años es de una concentración de poder enorme en pocas manos, poder sindical, Elba no es la única, poder financiero, poder industrial, poder comercial, poder político, poder mediático, etcétera. En ese sentido, yo creo que este primer paso que da el gobierno de Peña Nieto en esta dirección me parece muy aplaudible. Un segundo punto, Carmen, es que en el caso de Elba, yo creo que todos sabíamos de estos excesos, de en ocasiones mal gusto, de este comportamiento, hasta incluso, si quieres tú, ofensivo para los maestros y para muchísimos mexicanos, pero no teníamos claro, y no tenemos claro, el carácter ilegal de todo esto. Una cosa es que sea ofensivo, excesivo, insisto, de mal gusto, aberrante incluso, son sumas que se manejan y que no podemos, por lo menos yo no sé tú, Carmen, concebir, imaginar que alguien pueda gastar tanto en una tienda. No entiendo qué tanto se puede comprar. Regalos, por ejemplo, que distribuía masivamente, ¿no? Te digo, son cifras realmente una hipótesis difíciles de imaginar. No dudo que sean ciertas, pero sí creo que ahora todos debemos, o yo por mi parte pido, la misma presunción de inocencia y el mismo debido proceso, por ejemplo, que exigí durante 7 años en el caso de Florence Cassé. Es decir, al gobierno le toca demostrar la culpabilidad de Elba, a Elba no le toca demostrar su inocencia. Es algo muy importante, porque si no vamos a seguir por la vía que ya hemos vivido demasiado en México. Me parece que esto es algo también muy importante que hay que subrayar. Lo ofensivo, lo inimaginable, lo insultante de estos derroches no lo vuelven ipso facto ilegal. Es muy probable que el gobierno tenga un caso muy sólido y pueda demostrar que fue ilegal todo esto, pero lo tiene que demostrar. Yo en lo personal, Carmen, lamento mucho esto, porque a pesar de la distancia pública y clara que tomé con relación a Elba hace ya 2 años, pues siempre es doloroso que una persona que fue amiga y de cuya amistad no reniego, pues, le pase esto. Pero la responsable de todo esto se llama el Bester Gordillo. Ella es la que se colocó en una situación que hoy pues tiene las características que hemos visto, Carmen.
Hay un punto, Jorge, que es obligado revisar y preguntarte, que tiene que ver con por qué no fue antes, que algunos están planteando, bueno, desde luego que habría mucha idea, mucha intuición, elementos, unos con más que menos fuerza, pero de que habría que hacer alguna acción de alto calado frente a un personaje como el Bester Gordillo. Pero la pregunta, bueno, es ahora qué sucede. ¿Por qué no sucedió antes? Y por eso es importante esta charla contigo, no solo por este vínculo amistoso que tú has ahora mencionado en su momento, sino por la circunstancia política que significa tomar esta decisión. Habiendo sido parte del gobierno de Vicente Fox, bueno, habrás leído seguramente lo que dijo Germán Martínez Cázares y que sale en Reforma hoy, que dice: me dan envidia de la buena. Gobiernos como el de Fox o el de Calderón, que no decidieron realizar algún tipo de acción frente a un tipo de poder como el de Bester Gordillo, sino al contrario, hubo una alianza política con ella. ¿Qué nos dice a los mexicanos, Jorge? ¿Qué reflexionaste sobre el tema? Bueno, Carmen, yo comparto este punto de vista que expresas y que también lo expresa Germán Martínez en cuanto a que, insisto, el atacar, el combatir, el acotar a los poderes fácticos en este país es algo que se debió haber empezado a hacer hace mucho tiempo, con Peña Nieto, con Fox, con Calderón, con Zedillo, por lo menos a partir de Zedillo, porque es a partir del 95 sobre todo. No es que los monopolios empiecen en México en el 95, no, pero es a partir de esa crisis que vemos el enorme daño que esta concentración del poder le está haciendo al país, e insisto, de todos, en todos los ámbitos, no solo en el ámbito sindical. Bueno, ¿por qué no se actuó antes? Yo creo que son un poco distintos los casos de Fox y de Calderón. Yo creo que Fox cometió el enorme error, Carmen, desde un principio, y es una batalla que yo traté de dar y que perdí. Fox debió haber roto con el pasado desde el primer día. Debió haber perseguido o combatido a los pilares corporativistas del viejo régimen. Efectivamente, el CENTE era uno de ellos, pero había muchos más, sindicales y de otro tipo. No lo hizo. Debió haber creado una comisión de la verdad, en serio, no solo para perseguir o castigar los delitos de desaparecidos, etcétera, del pasado, sino de corrupción en el pasado. No lo hizo. Debió haber roto claramente con los regímenes anteriores, informándole al país de en qué estado recibió el país, y no lo hizo. Ese creo que fue el pecado de Fox. El de Calderón creo que es distinto. Ahí sí hubo una alianza electoral, política, educativa, sindical con el Bester y el CENTE. Es, creo, bastante diferente. Creo que también fue un error, pero entiendo la lógica de ese error. Algunos sostienen, es discutible, pero hay quienes sostienen que sin los votos del PANAL en el 2006, Felipe Calderón no hubiera sido presidente. No sé si eso sea tan fácil de demostrar, de comprobar, pero hay mucha gente que lo piensa. Pues sí, también es un ángulo de reflexión y de revisión necesaria en este momento de la mañana. Déjame despedir, Jorge, a reserva de que este tema tendrá que darnos mucho de qué hablar, y esta mañana, como decíamos, queremos tener una multiplicidad de voces que nos permitan un poco, bueno, el mosaico necesario. Pero déjame terminar la charla contigo con el siguiente ángulo. Si lo hizo o no lo hizo Fox y Calderón en su propia lógica de poder, ahí está esta reflexión que haces. Esta necesaria revisión de qué señal se envía desde el gobierno priista, el regreso del PRI a Los Pinos. Esta es una señal política de muy alto calado también. ¿Cómo la interpretas, Jorge? Bueno, yo quiero interpretarla en el sentido que el propio Peña Nieto ha dicho desde su toma de posesión o antes, de que él entiende muy bien que la concentración de poder en este país ya es tal que sin combatirla, esa concentración de poder, es imposible avanzar.
imposible avanzar en lo educativo, en las telecomunicaciones, en lo político, en la banca, en los medios, en todos los ámbitos de la vida nacional. Escogió este poder fáctico primero, pues yo creo que por el carácter emblemático y quizás porque también, digamos, convenía políticamente, y eso es perfectamente válido. Lo importante es, en primer lugar, que no se limite a esto, y dos, insisto, que se respete muy claramente el principio de presunción de inocencia, y que esto se compruebe legalmente, que sí se mantengan dentro de la ley, como está diciendo el procurador con toda razón hoy en la mañana y anoche que lo están haciendo. Pero yo quiero entender este mensaje no como un mensaje al Bester o al CENTE, lo quiero entender como un mensaje a todos los poderes fácticos del país. Es imprescindible acotar su poder. Pues estaremos siguiendo todo esto, que desde luego es lo que sigue. Jorge Castañeda, gracias por tomarme la llamada esta mañana. Gracias, Carmen, un abrazo.